Que empiece la oración el hermano Luis Sí. o Mano Luis. Voy a orar. Bueno, hermana Lenita. Usted. Bueno, hermana Lenita, todos en el nombre de Jesucristo de Nazaret, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Abrimos nuestro corazón al Espíritu de Dios, a la gloria de nuestro Padre, Dios Todopoderoso, a nuestro Señor Jesucristo, Rey de la Gloria. Ser que nos tiene unidos aquí en un mismo Espíritu de Dios, Padre. Gracias, Jesús. Todos en un mismo sentir, bendito Jehová, Dios de los ejércitos. Dándote gracias porque la gloria es tuya, la honra es tuya de tenernos unidos aquí en este mismo Espíritu de Dios. Nos diste vida, soplaste y sigues soplando aliento de vida a nuestro cuerpo, a nuestros huesos, Señor. Estos huesos secos que cada día el Espíritu de Dios nos llena con su presencia, con su palabra, Espíritu de Dios, con su estudio, capacitándonos, Espíritu Santo de Dios. Que seas tú tomando el corazón del hermano Miguel, del hermano Luis, su hogar, su casa, Señor, el hermano Miguel, el hermano Luis, dándote gracias por cada uno de nosotros, la hermana Viviana, gracias, Señor, la hermana Elenita, Señor, su hogar, sus hijos, su familia, todos y cada uno de los que nos reunimos en este Espíritu de Dios, la hermana Pepi, bendito Dios, mi vida, mi familia, Señor, mis hermanos, mis padres, bendito Dios, dándote gracias, Señor, y todos los que estamos aquí, que no son, bendito Dios, de la familia, pero están aquí al lado mío, Señor. Gracias, Padre. Gracias por todo lo que has hecho, que son multitud de obras, Señor. Día a día, noche a noche, mañana, tarde. Gracias, Señor. Aunque no merecemos, Señor, pero tu corazón y tu amor por ti lo haces, Señor, y por tu amor. Gracias, Padre, por tu fidelidad. Usa, Espíritu Santo de Dios, en esta hora de la tarde, de la noche o de la mañana, a la hermana Elenita, bendito Dios, para gloria y honra tuya, Señor. Usa, Señor, como dice tu palabra, abre tu boca que yo la llenaré, Espíritu Santo. Glorifícate en ella, Espíritu de Dios, y danos palabra y abre a nosotros, Señor, el entendimiento, como dice tu palabra. Pedid y se os dará, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Danos sabiduría, Espíritu Santo de Dios, sabiduría de tu Espíritu de Dios, entendimiento del Espíritu Santo de Dios y revelación de tu Espíritu Santo de Dios y discernimiento de tu Espíritu Santo de Dios. En el nombre de Jesús, usa el Espíritu Santo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y haz un cerco alrededor nuestro, bendito Dios. Bendito sea. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén. 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 Gracias, mi amada hermana, que Dios le bendiga. Ana Dolores, bendición. Bueno, mis queridos hermanos, hoy día vamos a hablar sobre una joven que se llama Dina. En el capítulo 34, es muy poquito lo que dice de ella, pero es necesario que se lea todo el pasaje en sí, ya todo el capítulo. Así que esperemos que todos puedan comprender el porqué, ¿ya? Así que vamos a dar inicio sobre la vida de el incidente con Dina. Está en Génesis capítulo 34, ¿ya? Y lo leo en el nombre del Padre, el Hijo y su Santo Espíritu, y dice así: salió Dina, la hija de Lea, la cual había dado a luz a Jacob, a ver a las hijas del país, y vio Siquén, hijo de Amor, heveo, príncipe de aquella tierra, y la tomó, y se acostó con ella y la deshonró. Pero su alma se apegó a Dina, la hija de Lea, y se enamoró de la joven, y habló al corazón de ella, y habló Siquén a Amor su padre, diciendo: tómame por mujer esta joven. Pero oyó Jacob que Siquén había mancillado a Dina su hija, y estando sus hijos con su ganado en el campo, cayó Jacob hasta que ellos viniesen. Y se dirigió Amor, padre de Siquén, a Jacob para hablar con él. Y los hijos de Jacob vinieron del campo cuando lo supieron, y se entristecieron
los varones y se enojaron mucho, porque hizo vileza en Israel, acostándose con la hija de Jacob, la que no se debía haber hecho. Y Amor habló con ellos diciendo: el alma de mi hijo Siquem se ha apegado a vuestra hija. Os ruego que se la deis por mujer. Y emparentad con nosotros, danos vuestras hijas y tomad vosotros las nuestras. Y habitad con nosotros, porque la tierra estará delante de vosotros. Morad y negociad en ella, y tomad en ella posición. Siquem también dijo al padre de Dina y a los hermanos de ella: halle yo gracia en vuestros ojos y daré lo que me dijereis. Aumentad a cargo mío mucha dote y dones, y yo daré cuanto me dijereis. Y dame la joven por mujer. Pero respondieron los hijos de Jacob a Siquem y a Amor su padre con palabras engañosas, por cuanto había mancillado a Dina su hermana. Y les dijeron: no podemos hacer esto de dar nuestra hermana a un hombre incircunciso, porque entre nosotros es abominación. Mas con esta condición os complaceremos, si habéis de ser como nosotros, que se circuncide entre vosotros todo varón. Entonces os daremos nuestras hijas y tomaremos nosotros las vuestras y habitaremos con vosotros y seremos un pueblo. Mas si no prestáis oído para circuncidaros, tomaremos nuestra hija y nos iremos. Y parecieron bien sus palabras a Amor y a Siquem, hijo de Amor. Y no tardó el hombre en hacer aquello, porque la hija de Jacob le había agradado y él era el más distinguido de toda la casa de su padre. Entonces Amor y Siquem, su hijo, vinieron a la puerta de la ciudad y hablaron a los varones de su ciudad, diciendo: estos varones son pacíficos con nosotros y habitarán en el país y traficarán en él, pues he aquí la tierra es bastante ancha para ellos. Nosotros tomaremos sus hijas por mujeres y le daremos las nuestras. Mas con esta condición consentirán estos hombres en habitar con nosotros, para que seamos un pueblo que se circuncide todo varón entre nosotros, así como ellos son circuncidados. Su ganado, sus bienes y todas sus bestias serán nuestros. Solamente convengamos con ellos y habitarán con nosotros. Y obedecieron a Amor y a Siquem, su hijo, todos los que salían por la puerta de la ciudad, y circuncidaron a todo hombre a cuantos salían por la puerta de su ciudad. Pero sucedió que al tercer día, cuando sentían ellos el mayor dolor, dos de los hijos de Jacob, Simeón y Leví, hermanos de Dina, tomaron cada uno su espada y vinieron contra la ciudad que estaba desprevenida y mataron a todo varón. Y Amor y a Siquem, su hijo, los mataron a filo de espada y tomaron a Dina de casa de Siquem y se fueron. Y los hijos de Jacob vinieron a los muertos y saquearon, por cuanto habían amancillado a su hermana. Tomaron sus ovejas y vacas, sus asnos y lo que había en la ciudad en el campo. Todos sus bienes se llevaron, cautivos a todos sus niños y sus mujeres, y robaron todo. Se le congeló la imagen de la hermana Elenita. La señal del internet. Se congeló. Se había bloqueado, hermana Elenita. Ya. ¿Hello? A los moradores de esta tierra, el cananeo y el fereceo, y teniendo yo pocos hombres, se juntarán contra mí y me atacarán y seré destruido yo y mi casa. Pero ellos respondieron: ¿había él de tratar a nuestra hermana como una ramera? Bueno, mis queridos hermanos, como ustedes pueden darse cuenta, es una historia bastante amplia, triste, pero vamos a ir primero tratando a Dina. ¿Quién era Dina? Dijimos que Dina era la hija de ¿quién? De Jacob y Lea, ¿ya? Era la única hija de
hija de Jacob, la única, los demás todos eran varones. Su nombre significa juzgada, ¿ya? Y ella, mi querido hermano, es víctima de un abuso, víctima de violación, porque dice aquí la palabra en el versículo 2, dice, el Siquem, hijo de Amor, Heveo, príncipe de aquella tierra, la tomó, se acostó con ella y la deshonró, o sea, la violó, ¿ya? Y mis queridos hermanos, el hecho de que ella pasara esta deshonra para ella, bueno, dice la historia, aquí no lo dice específicamente, no, más o menos ella tenía como 14, 15 años, se dice, ¿ya? No, se supone, ¿ya? Y esta niña habían llevado... Mara, Elenita se le el micrófono. Se le congeló la imagen y luego se le fue. Oh, Llaman a Elenita, ahora sí, se le escucha. sí, pero no los veo yo. Bueno, después la arreglo. Bueno, mi Bueno, querido hermano, ella fue esta niña fue deshonrada, ¿ya? Y imagínense lo que sintió esta joven, ¿ya? Y el hecho de ser mancillada, ¿ya? Y ser llevada, porque la palabra aquí, cuando como estamos entendiendo, nos explica que esta joven, mi querido hermano, fue secuestrada. ¿Por qué le digo que fue secuestrada? Porque en el versículo más adelante, en el versículo 16 o 26, aquí lo tengo, dice que sus hermanos fueron y la rescataron y se la llevaron, ¿ya? Dice, se la llevaron, ¿ya? Y esta joven, ustedes imagínense el cuadro de una joven, lo que ella siente al ser mancillada, al ser tomada a la fuerza, ¿ya? Y lo que le conlleva a esta niña al tomar al salir a pasear, ¿ya? Perdonen, que me voy a hacer una pausa. Esta joven sale de su casa a conocer sus alrededores, ¿ya? Sus alrededores de esta tierra donde se había instalado su papá, su padre, en su tienda, en ese lugar, ¿ya? Y allí ella sale a conocer a las demás jóvenes de allí, de ese lugar. Quiso salir, quiso conocer, pero ella nunca imaginó lo que le sucedería, lo que le iba a acontecer, mi querido hermano. Dice que esta joven, dice, estaba allí, mirando, seguramente distrayéndose, sonriendo, conversando, cuando la vio este joven, el príncipe, o sea, el hijo del príncipe Amor, la vio y quizás uno no explica cómo se dice una palabra, la sedujo o cómo la llamó, cómo la llevó. No lo dice, sino que dice, en el versículo 2 dice que la tomó y se acostó con ella y la deshonró. Tuvo que haberla llevado, ¿cierto? Yo digo, me imaginaba, yo la llevó, tal vez le mintió, le dijo, te voy a mostrar algo, no sé, y la hizo entrar en casa y ahí cometió este hecho tan deshonroso para ella, deshonrarla. 14 o 15 años, imagínense lo que sentiría esta joven. Y dice más adelante, más en el versículo 3, dice, pero su alma se apegó a Dina. El joven, después de haber cometido el acto, como
como que se arrepintió, como que sintió en su corazón que no debería haber hecho eso. O ella era ella muy hermosa que se enamoró. Se enamoró y dice que habló al corazón de ella. Le habló yo me imagino con qué palabra la, la seducería, la sedujo, la conquistó, la enamoró, no sé cómo tratando de allí, porque siempre los violadores usan palabras a veces para atormentar a las personas, para mantenerlas calladas, para que no hablen. Y él no era eso, es un violador, ¿ya? En ese momento era un violador y no encontró nada mejor que engañarla con palabras dulces, hablarle de amor, no lo sé, la palabra no lo dice, pero dice ahí que le habló al corazón de ella, le habló al corazón de ella, no dice las palabras que utilizó, pero imagínense todo ese cuadro, todo lo que sucedió allí. Y allí cuando el papá, yo creo que como todo papá, le dio permiso para salir. A lo mejor él pensó que nada malo le iba a suceder, porque qué papá va a pensar que una cosa le iba a suceder, ¿verdad? Que le iba a suceder algo así. No lo pensó. Pero a pesar, vamos a la historia, a la palabra de Dios, ¿qué le había dicho Dios a Jacob? Dios le había dado regla, le había hablado, ¿verdad? Muchas veces le dijo, fue explícito, que no se juntaran ni vivieran cerca de quienes, de los cananeos. No porque los cananeos tal vez fueran malos, o porque no todo lo que está alrededor es malo, ¿ya? Pero ¿saben por qué era puntual que no? Porque ellos adoraban a varios dioses. Entonces, ¿podían qué? Hacerlo cambiar, llevarlo digamos, por un mal camino, ¿ya? Lo apartarían de Dios, del verdadero Dios que es Jehová, mis amados hermanos. Y eso es lo que aconteció en esta parte, ¿ya? O sea, él en sus manos estuvo haber podido cambiar todo esto, pero no es porque él lo hubiese hecho adrede, mi querido hermano, no se me malentienda, ¿ya? Estoy parafraseando lo que yo entiendo, lo que dice la palabra, ¿ya? Y dice que Jacob, dice, cayó, dice, en el versículo 5 dice, pero yo Jacob, que si quien había mancillado a Dina su hija, y estando sus hijos con su ganado en el campo, cayó Jacob hasta que ellos viniesen. No porque no pudiera tomar una decisión, no porque quisiera él solucionar el problema, no, porque en realidad no sabía cómo habían acontecido las cosas, ¿ya? Y encontró que lo más cuerdo era que esperar a sus hijos por ver si ellos sabían algo, si ellos podrían dar más datos de lo que había sucedido, porque él, dice la palabra, escuchen bien, dice que él oyó. O sea, él no estaba 100% seguro de lo que había acontecido. Eso es lo que nos da a entender. ¿Y qué dice? Después dice que Amor, el padre de Siquén, va al encuentro de Jacob y le habla, le conversa, ¿verdad? Y le dice lo que había sucedido. Y allí, ¿qué pasa? En ese momento, me imagino, llegan los hijos de Jacob. Dice que vinieron del campo y cuando lo supieron se entristecieron y se enojaron mucho. ¿Por qué hizo vileza en Israel, acostándose con la hija de Jacob, lo que no se debía haber hecho? Y es más, dice, Amor habló con ellos, el padre de este joven de Siquén, le habla y le dice que Siquén
se ha pegado a vuestra hija y os ruego que se la deis por mujer. Se la deis por mujer. Y emparentad con nosotros y danos vuestras hijas y tomad vosotros las nuestras y habitad con nosotros, porque la tierra estará delante de vosotros, morad y negociad en ella y tomad en ella posesión. En realidad lo que quería era, como quien dice, restituir el daño, ¿ya? Yo no sé si el papá de Siquén se había dado cuenta o sabía lo que su hijo había cometido, ¿ya? No lo especifica, o tal vez sí, no le dice nada de eso, le dice que su hijo, le dice que su hijo, dijo, dice, Amor habló con ellos diciendo, el alma de mi hijo, Siquén, se ha pegado a vuestra hija, se ha pegado. No, allí como que se deja entrever que algo había pasado, pero no 100%. Pero yo pienso, que lo que sintieron, ¿qué sentiría usted? Imagínese, ¿qué siente usted? Lo primero que siente usted es como un balde de agua fría. Nunca se esperó que su niña, su pequeña de 15 años o 14 años, le sucediera esto. Una niña, una doncella. ¿Por qué? Yo creo que miles de preguntas vendrían a la cabeza, a la mente, mejor dicho, a la mente de Jacob. Que no, ¿por qué? El por qué. Su niña. Era su niña, su tesoro. Y el dolor que sintieron los hermanos, porque ellos amaban a su hermana. Era la única. ¿Y qué le dice? Le dice en el versículo 10, la solución que le da Amor, le dice, y habitad con nosotros, porque la tierra estará delante de vosotros. Morad y negociad en ella y tomad en ella posesión. Siquén también dijo al padre de Dina y a los hermanos de ella, halle yo gracia en vuestros ojos y daré lo que me dijereis. Aumentad al cargo mío mucha dote y dones, y yo daré cuanto me dijeres, y dadme la joven por mujer. Esa era como la solución para todo, ¿verdad? Y en la palabra de Dios nos dice en Éxodo 22, 16, Éxodo 22, 16, se la voy a 22, 16 nos dice, estas eran leyes humanitarias, mi querido hermano, y dice en el capítulo 22, versículo 16, dice, si alguno engañara a una doncella que no fuere desposada y durmiere con ella, deberá dotarla y tomarla por mujer. Allí le está diciendo que debe pagar por ella, pagar una dote, tiene que restituir. Esa era una de las leyes que había en ese entonces. No era nada nuevo, no era nada excepcional, nada que no debiera estar, que debiera estar apegado a la ley. Pero es más, mi querido hermano, dice el versículo 17, si su padre no quisiera dársela, él le pesará plata conforme a la dote de las vírgenes. Por eso es que si quien le ofrece más dote y le dice por mi cuenta, dice el versículo 12, aumenta a cargo mío mucha dote y dones y yo daré cuanto me dijereis y dadme la joven por mujer. Mi querido hermano, en realidad es algo que nos deja, tal vez
para ellos era fácil eso, ¿verdad? Era fácil poder llegar y cubrir lo que se había hecho. El daño habría sido reparado. Pero, ¿sabe? Mucho más los hermanos, no, como eran astutos, habían engendrado una parte, habían sido, como quien dice, habían heredado la parte de Jacob. ¿De qué? La parte espéreme, heredado inclinaciones del engaño, al engaño. Entonces ellos, como urden en su cabecita, no solo querían apagar todo esto que habían hecho, querían vengarse en verdad. Esa era la realidad. Pero de ellos querían sacar, ¿qué? Ventaja. Y aquí en el versículo 13, mire, responden astutamente, le dice, pero, versículo 13, pero respondieron los hijos de Jacob a Siquén y a Hamor su padre con palabras engañosas, por cuanto había amancillado a Dina su hermana. Y les dijeron, no podemos hacer esto de dar nuestra hermana a un hombre incircunciso, porque entre nosotros es abominación. ¿Y qué nos dice la palabra en sí? En Génesis 17, 14, mi hermano. Mire, ahí yo sé que mi hermano Luis Alberto se la sabe de memoria, pero yo se la voy a leer. Génesis, ya se me olvidó. Génesis 17, 14. 17, 14. No, nos dice mi hermano querido. Dice, y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo y ha violado mi pacto. Era un pacto que los judíos hacían, mi hermano. Entonces, por eso les dicen a Siquén que es incircunciso. Y por eso para ellos era primordial, astutamente, de que ellos se circuncidaran. Y esto lo puede usted ver allí en el Hermana, versículo perdón. 15. ¿Ah? Hermana, pero no entiendo una cosa. ¿Por qué le dice que les hablaron con palabras engañosas? ¿Por qué le hablaron con palabras engañosas? Porque todo era una trama, mi hermano, que más adelante va a ir entendiendo usted. Ah, vale. Porque los judíos, todos los judíos eran circuncidados, ¿ya? Sí. Y para que él pasara a ser como un pueblo de ellos, como ellos pretendían, tenía que ser circuncidado Hermana también. Elena, Y es el usted sabe pacto de Dios con Abraham. con Abraham. Y cuando lo otro, que cuando se circuncidan los hombres, se debilitan, mi hermano. Mire, espere, mire lo que dice más adelante. Dice, más el 16, entonces os daremos nuestras hijas y tomaremos nosotros las vuestras y habitaremos con vosotros y seremos un pueblo. Mas si nos prestareis oído, mire, prestareis oído, para circuncidaros, tomaremos nuestras hijas y nos iremos. Y parecieron bien sus palabras a Hamor y a Siquén, hijo de Hamor. Y no tardó el joven en hacer aquello, porque la hija de Jacob le había agradado. Y él era el más distinguido de toda la casa de su padre. Yo creo que el más distinguido, yo creo que era el más guapo, el más, no sé, tenía algo especial el joven, ¿ya? Y dice, entonces Hamor y Siquén, su hijo, vinieron a la puerta de su ciudad, hablaron a los varones de su ciudad, diciendo, estos varones son, por los judíos, son pacíficos con nosotros y habitarán en el país y traficarán, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que podían comercializar, podían tener negocios, a eso se refiere. Pues de aquí la tierra es bastante ancha para ellos, nosotros tomaremos sus hijas por mujeres y les daremos las nuestras. Mas con esta condición consentirán estos hombres
en habitar con nosotros para que seamos un pueblo que se circuncide todo varón entre nosotros, así como ellos son circuncidados. Su ganado, mire, ahí el príncipe, el rey, o sea, el príncipe Amor y su hijo Siquem ven los beneficios que van a obtener ellos también, dice. Su ganado, sus bienes y todas sus bestias serán nuestros. Solamente convengamos con ellos y habitarán con nosotros. Y ellos obedecieron inmediatamente, mi querido, obedecieron, ¿ya? Y fueron, y no salieron, yo me imagino, salieron a la puerta de la ciudad y ahí iban tomando, no sé, iban hablando y iban haciendo todo lo que requerían, dice. Y circuncidaron a todo varón a cuantos salían por la puerta de su ciudad. ¿Ven? Pero sucedió, aquí está lo que es la respuesta, mi hermano Miguel Ángel, al versículo 13. Versículo 14, quiero decir. 13, 14. Entonces le dice, pero sucedió que al tercer día, cuando sentían ellos el mayor dolor, dos de los hijos de Jacob, Simeón y Leví, hermanos de Dina, tomaron cada uno su espada y vinieron contra la ciudad que estaba desprevenida y mataron a todo varón. Y Amor y a Siquén, su hijo, los mataron a filo de espada y tomaron a Dina de casa de Siquén y se fueron. ¿Ve? ¿Ve por qué allí estaban las palabras engañosas? Porque ellos buscaron ¿qué? Una venganza, mis queridos hermanos. Ellos buscaron venganza por lo que ellos le habían hecho a quién? A su hermana. ¿Y qué significa venganza? ¿Ah? Que era una trama, habían tramado eso. Lo habían tramado. ¿Y qué quiere decir venganza? Tomar venganza. Venganza es la satisfacción, mi querido hermano, o el desquite por un agravio. Y eso fue lo que hicieron los hermanos de Dina. Y dice que la venganza no es siempre una buena opción. Es más, no es una solución adecuada e injustificada. Tiende a propagar más la violencia sobre los involucrados. Eso significa la venganza. Y además, mi querido hermano, aquí deja claro que Siquem tenía secuestrada, o sea, cometió el hecho, abusó de la niña, la violó y no contento con eso, la secuestró. Por eso cuando ellos llegan allá, ¿qué es lo que hacen? La retiran, se la llevan, dice en el versículo 26, y Amor y a Siquén, su hijo, los mataron a filo de espada, y tomaron a Dina de casa de Siquén y se fueron. Y los hijos de Jacob vinieron a los muertos, el resto de los hermanos, y saquearon la ciudad, por cuanto habían amancillado a su hermana. Tomaron sus ovejas, vacas, todo lo que le pertenecía a los cananeos y se los llevaron. Se llevaron todos los bienes, e inclusive a las mujeres y a los niños. ¿Y qué sucede después? Dice, entonces dijo Jacob a Simeón y a Leví, me habéis turbado con hacerme abominable a los moradores de esta tierra, el cananeo y el fereceo. Y teniendo yo pocos hombres, se juntarán contra mí y me atacarán y seré destruido yo y mi casa. ¿Se da cuenta? Lo que habían hecho los hijos de Jacob. Y dice, pero ellos inmediatamente tenían la respuesta en su boca. Le dicen, ¿había él de tratar a nuestra hermana como una ramera? O sea, ellos inmediatamente tuvieron la respuesta adecuada, se excusaron por lo que habían cometido, por este acto de vileza. Bueno, también para los judíos era un acto de vileza de que se cometiera este acto de violar a una joven. También es considerado un acto de vileza. Y mis queridos hermanos,
en en Deuteronomio 22, 21, parece que la ley. No la ley. Deuteronomio 22, hay otra ley que también entra en este caso. 22, Deuteronomio 22, 21. Dice, entonces la sacarán a la puerta de la casa. Voy a retroceder un poquitito para que no se pierda lo que quiero explicar. Dice el versículo 20 del capítulo 22 de Deuteronomio. Mas si resultare ser verdad que no se halló virginidad en la joven, entonces la sacarán a la puerta de la casa de su padre y la apedrearán los hombres de su ciudad y morirá por cuanto hizo vileza en Israel, fornicando en casa de su padre. Así quitará el mal de en medio de ti. El 22. Si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, ambos morirán, el hombre que se acostó con la mujer y la mujer también, así quitará el mal de Israel. El 23. Si hubiere una muchacha virgen desposada con alguno y alguno la hallare en la ciudad y se acostare con ella, entonces los sacaréis a ambos a la puerta de la ciudad y los apedrearíais y morirán la joven porque no dio voces en la ciudad y el hombre porque humilló a la mujer de su prójimo. Así quitarás el mal en medio de ti. Mire, las leyes de ese entonces eran muy rudas, muy duras, ¿ya? Y por eso que si quien quería reparar todo el daño. Por eso se quería casar con Dina, mis queridos hermanos. Y lo que le pasó a esta niña, mis queridos hermanos, fue doloroso. Sin duda, lo más doloroso que le puede suceder a una mujer. Una violación. Y dice que fue una violación. ¿Por qué? Porque la tomó a la fuerza. No fue un acto que ella hubiese dicho sí. O sea, no fue se me escapa la palabra, mi querido hermano, en este momento, pero ustedes me entienden. Consensuado, permitido, y eso es lo que le pasó a Dina. Imagínense esta joven, tan jovencita, y pasar por esto, y todo lo que trajo, la situación que se formó, todo lo que sucedió, lo que trae. Tal vez para algunos dijeran, pero no, si salió a dar un paseo nomás. Un paseo que desencadenó en una tragedia, mi querido hermano. Yo creo que esta niña Dina debió haber sido muy bella, como para que este hijo del príncipe quedara totalmente anonadado, o para que esos sentimientos afloraran. No, yo no entiendo cómo son los hombres, no sé, ni tampoco me cae en la cabeza cómo puede, por solo mirarla, caer en este acto tan bajo. Mi querido hermano, Dina, una jovencita, que tal vez por ser joven no era juiciosa, no era tan juiciosa, no lo sabemos, estamos especulando, ¿ya? Pero porque como toda joven, a veces se carece de sabiduría y se peca de inocencia. Y en Proverbios 11:14 nos dice, donde no hay dirección, sabia caerá el pueblo, mas en la multitud de consejos hay seguridad. ¿Qué nos quiere decir? Que nunca están de más los consejos, que nunca están de más esos sabios consejos que dan los padres, que cuando los padres te dicen no vayas aquí, es porque no vayas. Cuando te dan un buen consejo, no lo rechaces, sino que medita antes de tomar
una decisión. Y el Proverbio 15:22 nos dice, los pensamientos son frustrados donde no hay consejos, mas en la multitud de consejeros se afirman muchas veces. Que no está diciendo que muchas veces cuando no hay consejo se toman decisiones equivocadas. Y por ende, las malas decisiones que traen malas consecuencias. Y al igual que esta Dina, lo que desencadenó, tal vez ella no tenía pensado eso, solamente ella quería ir a conversar con otras jóvenes igual que ella. Ella nunca pensó lo que iba a suceder. Ella nunca. ¿Quién lo pensaría? Si su hija o alguien va a la esquina nomás. Nunca, jamás. Pero nunca está de más aconsejar a los hijos y a los hijos hoy día. No, hija, usted no vaya a enseñarles bien quiénes son sus tíos, quiénes son sus parientes. No cualquiera es tu tío, no cualquiera. Y hay que decirle a la jovencita y a los niños, más cuando una pareja se separa y después toma por marido o compañero a otra persona, no de colocarle el título de tu tío, no lo es. Los niños son más inteligentes de lo que pensamos. Hay que decirle las cosas bien, prevenirlos. Usted dígale, mire, hijito, hijita, tu tío es tu tío, pero no tiene derecho a tocar tu cuerpo. Ciertas partes no debe tocarlas. Debe decirle, si él transgrede eso, si pasa eso, usted dígame inmediatamente a mí. No importa lo que él te diga. No, porque yo siempre voy a estar a tu lado. Yo siempre te voy a querer a ti antes de a él, porque tú eres mi hija. Pero muchas veces las madres cometen, perdónenme, mis queridas hermanas, se comete el error de que de no creerle a los hijos. Muchas veces pasan por alto las cosas. Ay, no, córrete, déjame. Hablamos más rato. No. El momento que tu hijo viene a hablarte, a decirte algo, escúchalo. No deje para más tarde. Inmediatamente. Es más, si tienes el privilegio de ir a dejar a tu hijo todos los días, anda a dejarlo todos los días, porque sabes, tú eres el único que puede descubrir, el único que conoce a tu hijo mejor que nadie. Con solo una mirada tú sabes lo que le pasó, tú sabes si tu hijo está triste, si tu hijo está enojado. Entonces el motivo, ¿para qué? Para indagar, para preguntarle qué te pasó, hijo, dime, para que el niño se abra. ¿Por qué? Porque muchas veces, mis queridos hermanos, es el momento oportuno para decirlo, para acabar con eso. Porque cuando se le dice no más tarde o mañana o pasado, ya no hay nada que hacer. No quiere decir que pero pasó igual. Sí, pero no va a dejar a su hijo frustrado, no va a dejar a su hijo con una marca tan grande como la que es de callar una violación, como lo que es de callar una vejación, un abuso tan grande como eso. Dina nos viene a hablar a nosotros como madres, como padres, que tenemos que tener las antenitas paradas, que tenemos que ser, ¿qué? Más abiertos, mucho más. No es solo una historia, mis queridos hermanos, es una realidad de lo que vive hoy, lo que se vive hoy día, que algunos dicen, no, pero si eso es pan de cada día. No, no tiene por qué convertirse en el pan de cada día. Estamos en vías de proteger a nuestros niños, más que nunca, mis queridos hermanos, más que nunca. Hoy es el momento en que tenemos que estar más, nuestros ojos abiertos, nuestros oídos, todos nuestros sentidos para proteger a nuestros hijos. Esta historia es muy hermosa y triste a la vez. Es una gran historia. ¿Para qué? Nos viene a hablar a nosotros, a prevenirnos, porque Dios trató de prevenirles a Jacob. ¿Qué le dijo? No se junten, vivan lejos de los cananeos. Se los advirtió.
¿Y qué tuvo que hacer Jacob? Sacar a su gente, huir de ahí e irse a donde el Señor, donde Dios le había dicho que se fuera. ¿A dónde le dijo que se fuera? Nuestro hermano, ahí Luis Alberto se lo va a decir. Yo sé, pero quiero que él se lo diga, porque él sabe mucho más que yo. Es una hermosa historia. Que Dios les bendiga y hasta aquí ha llegado esta pequeña Linda historia, mensaje. linda historia. Sí. Como usted dice, hermana, todo acto todo acto de determinación que nosotros tomemos tiene una consecuencia. Amén. Jacob volvía de la casa de su suegro, con sus dos esposas, con sus hijos, con su ganado, con todo. Lo estaba esperando Saúl y él, para ponerse la buena con su hermano, ¿no es cierto?, le traía muchos regalos. Pero él siempre, ¿no es cierto?, con esa picardía y es que lo caracterizaba a Jacob, también engañó a su hermano, ¿no es cierto? Ujú. Sí. Le dijo, ve tú adelante y yo te sigo porque mi ganado y mis niños y mis mujeres caminan lento, ¿ya? Entonces, Saúl se fue a seguir, pero Jacob no lo siguió, se fue a Siquem. Y la consecuencia de ese viaje a Siquem, ¿no sé, fue la violación de su hija y Amén. la intervención de sus dos hijos, ¿no es cierto?, Simeón y Leví, los cuales fueron castigados por haber tomado la justicia en sus propias manos, ¿ya? Amén. Entonces, todo acto tiene una consecuencia, y la consecuencia de esta fue la violación de su hija, ¿ya? De ahí tuvo que huir, ¿no es cierto?, y separarse de esa gente, ¿no es cierto?, aunque le quitaron todo a la gente, mataron a todos los hombres y se llevaron a las mujeres, ¿no es cierto? Por eso los jóvenes fueron castigados. Pero aquí el problema iba más allá de lo que estaba pasando. Amén. Cuando Dios saca a Abraham de la tierra de su parentela, ¿no es cierto?, lo saca por un motivo, porque era una tierra corrupta. Dios no quiere que el pueblo de Israel se quede, Contamina. se quede en Canaán, ¿no es cierto? Es porque el pueblo, porque Canaán había corrupción y él no quería matrimonios cruzados. Entonces era Amén. imposible que permitiera que su hija se casase con un cananeo. Era imposible, porque Dios tenía, ¿no es cierto?, establecido que debían haber matrimonios cruzados. Por eso tomó a Israel y lo llevó a un lugar especial en Egipto, donde se crió el pueblo de Israel, ¿no es cierto?, donde no tuvieran matrimonios cruzados con los egipcios ni con nadie, sino que solamente entre judíos. Amén. Esto que sucedió aquí fue el pago de la desobediencia de Jacob. La Amén. mentira de Jacob, porque B le dijo a su hermano, el hermano se fue a seguir y él engañosamente se fue a Siquem. Entonces, toda consecuencia, o sea, todo acto que nosotros tiene una consecuencia, y fue la violación de su hija y la desgracia de sus dos hijos, ¿no es cierto?, que fueron castigados por haber tomado en sus manos la justicia. Amén. Así es. Sí, pues. Ahí, Disposición, pacto de Dios con Abraham. Todo el pueblo de Israel, todos los hijos, inclusive los sirvientes y los que llegaban a vivir a la casa de los israelitas, tenían que ser circuncidados. sí. Amén. ¿Qué es lo que Hermana, anotó la hermana? ¿puedo Que la hermana aportar? Viviana no puede abrir el micrófono porque no le funciona así. Entonces la hermana Viviana escribe. No, preguntaba qué texto era, Génesis 34. Y hermana Génesis Elena, 34.
Hermana Elena, comparto yo algo pequeñito. Dígame, sí. Los Sí, ocho aquí. primeros los 8 primeros versículos, pero ¿Mm? de la Nueva Traducción Viviente, Ya, ¿sí? Dice, sí, Cierto día, Dina, la hija de Jacob y Lea, fue a visitar a unas jóvenes que vivían en la región. Cuando el príncipe del lugar, Siquén, hijo de Amor, el hebeo, vio a Dina, la tomó a la fuerza y la violó. Sin embargo, luego se enamoró de ella e intentó ganarse su cariño con palabras tiernas. Le dijo a su padre Amor, consígueme a esta joven, pues quiero casarme con ella. Entonces Jacob se enteró de que Siquén había deshonrado a su hija Dina, pero como sus hijos estaban en el campo cuidando a sus animales, él no dijo nada hasta que regresaron. Amor, el padre de Siquén, fue a hablar del asunto con Jacob. Mientras tanto, los hijos de Jacob, al enterarse de lo ocurrido, regresaron del campo de inmediato. Quedaron horrorizados y llenos de furia cuando supieron que su hermana había sido violada. Siquén había cometido un acto vergonzoso contra la familia de Jacob, algo que nunca debió haber hecho. Amor habló con Jacob y con sus hijos y le dijo, mi hijo Siquén está verdaderamente enamorado. Dice aquí enamorado, ¿no? Porque en la versión Reina Valera dice, el alma de mi hijo se ha apegado. Pero sí. aquí dice, mi hijo se ha enamorado de ella, ¿no? De su hija. Por favor, permítanle casarse con ella. De hecho, formemos también otro matrimonio. Ustedes nos entregan a sus hijas para nuestros hijos y nosotros les entregamos a nuestras hijas para los hijos de ustedes. Todos ustedes pueden vivir entre nosotros. La tierra está a su disposición. Establezcanse aquí y comercien con nosotros y siéntanse en libertad de comprar propiedades en la región. Ese hasta el versículo 10, hermana. Sí, colocan nuevas palabras. Ese de la alma, yo eso decía, debe ser enamorado, pero no me atrevía yo. Como yo tengo la Reina Valera, no tengo la suya. Pero esa era la Dina, con la que me tenía ahí. Pero es una difícil, yo creo que, bueno, En el fondo dice lo es, mismo con otras palabras y más palabras. sí, es difícil, mi querido hermano, para una joven recuperarse su autoestima cuando le sucede esto. No se puede olvidar, no se puede olvidar y queda un trauma en su vida, toda la vida, no hay quien se lo quite. Solamente Dios puede borrar todo aquello. Pero eh, ahí teníamos la historia de Dina. Vemos esto en la actualidad, ¿no? En la actualidad, como pues en esta época era tan importante, ¿no? La mujer virgen Sí, en la historia de esta tierra, porque era un pueblo de Dios, ¿no es cierto? sí, Y por ende eran mujeres guardadas para Dios y para ese varón de Dios que les tenía propuesto como pueblo de Dios, ¿no es cierto? Es algo tan sagrado, digámoslo así, una mujer en esa, para darla a un esposo y era guardada para ese varón, ¿no es cierto? sí, Y era era un error grandísimo de parte del que lo hiciese, ¿cierto? Precisamente generaba hasta las disputas y en este caso hasta la venganza que se generó por deshonrar, ¿no? Porque la sí, deshonra de Dina pues era para todo un pueblo de Dios, que desafortunadamente generó la venganza, ese dolor en el alma de sus hermanos, de su padre y de su casa, ¿no es cierto? Porque mire lo que dice aquí, cuando ellos se preguntaban en el versículo 31, pero ellos respondieron, o sea, cuando le encontraron en la cárcel,
¿Acaso tenía él que tratar a nuestra hermana como a una ramera? Fíjese que era una gran ofensa, Sí. porque ¿cómo iba a hacer eso sabiendo que es una niña de casa, de hogar, de familia? Entonces, esto engendró esa venganza en el fondo del corazón de la familia, especialmente de sus hermanos y de su padre, diríamoslo así, ¿cierto? A pesar de que era Jacob, y Jacob pues era un siervo de Dios, ¿no es cierto? Pero precisamente porque es una familia de Dios, un sacerdote, ¿no es cierto? Podemos decir que cuando se enteró Jacob de que Siquén había deshonrado a Dina, ahí fue donde sus hijos estaban, aunque estaban lejos, él muy prudente, ¿no es cierto? Fue prudente, podemos decir, porque no quiso formar el escándalo, sino en su prudencia esperó más bien, ¿no es cierto? Para luego hablar con ella, ¿no es cierto? Y se dirigió a Jacob para hablar con él. Entonces, pues el papá de este muchacho, de este joven, quería enmendar el error, ¿no es cierto? La falta. Pero ya había quedado en el corazón el resentimiento. Exactamente. El de todo, porque no solamente fue el papá, más adelante se quedó en el alma y en el corazón de los hermanos, que fue más dura la venganza, ¿no es cierto? Sí. Pero ahí nos damos cuenta de cómo se guarda una herida en el corazón, ¿no es cierto? Esa herida quedó guardada y no fue sanada. Ujú. Olvídese, fue la venganza porque vino lo peor. ¿Cómo se engendra la venganza en el corazón del hombre? ¿Cierto? En algo tan delicado de tomar en la voluntad del hombre como él quiere, como se... Sí, aquí estamos compartiendo varias, hermana Elenita, gloria a Dios. Tengo aquí otra personita también y mi mamita, estamos escuchando todos, gloria al Señor en la casa, palabra de Dios, y doy gloria a Dios. Y verdad que esto, ¿cómo nos hace entender? Aquí vea que en lo que está diciendo aquí en Neiler, gloria a Dios, está diciendo que hasta en el pueblo de Israel está ocurriendo lo mismo, ¿cierto? El resentimiento, Sí. la venganza, o sea, no se ha perdonado. Acá está compartiendo una hermana que está conmigo, como la esposa de mi tío, y está diciendo, es la venganza que quedó en su corazón clavado, guardado, ¿cierto? Está allí. Y esa Así. venganza, mire lo que ha traído, que no se ha olvidado en el corazón de los hijos, de los hijos, de los descendientes. Quedó esa herida tan profunda que la destrucción está entre ellos mismos. Y algo parecido está quedando aquí la venganza, ¿cierto? Aquí pues mataron ya al hombre, Sí. porque acabaron con él. Y ese resentimiento quedó. Y en el corazón de este pueblo de Israel, ¿no es cierto? Aparece lo mismo si nos vamos a la historia, Gaza, Israel, igual ha quedado marcada esa huella de esa venganza, de esa deshonra. Fíjese que es delicado para Dios en el corazón del hombre saber que el perdón no existía, ¿no es cierto? Sino simplemente era venganza. Vengar. Sí. Mi hermana querida, sabe que es una gran verdad. Pero yo diría, hermana Elenita, perdón, Lidia, ¿será que esta mujer llegó a enamorarse de este varón? Porque si él se enamoró de la joven, a pesar de que la tomó en sí, pero uno no sabe el corazón de ella, no esperaron preguntarle, ¿cierto? Si de pronto se había enamorado, pues sí, la violó, yo diría, pero que en el corazón de ella, ¿qué sentía, no es cierto? Bueno, No sabemos. no sabemos. Bueno, algunos psicólogos dicen que muchas mujeres que han sido violentadas sexualmente, muchas de ellas
al final se quedan con su violador. Se, A ver, se sí. dicen, pero